Yo recuerdo un caso de una señora que vino a verme, y cuando se levantó de la camilla, yo le di la mano. Ahí la ayudé, una señora casi 80 años, y me dijo: doctor, le voy a contar algo que no le he contado nunca a nadie, ni a mi psiquiatra. Y me contó un poco de su vida y me dijo: y no aguanto más, quiero ya separarme de mi marido. Y yo dije: pero con 78 años se va a separar, ya no puedo más. Me contó un poco la historia que era muy interesante, y yo le dije: ¿a usted no le importa que yo vaya a hablar con su marido? Y quedé en un chalet en Marbella. Yo recuerdo, era un sábado por la mañana, recuerdo incluso la bruma, siempre digo que tengo memoria fotográfica, y esta pareja me contó su vida. Y yo dije: tenía que haber grabado esto, esto habría sido un bestseller, ¿no? Porque le habían pasado tantas cosas que era como la historia del siglo XX, ¿eh? Y una de las cosas que le había pasado a este señor era que, estando, no voy a decir país para no dar pista, estando en un país, era director, era el CEO muy joven de una gran empresa multinacional, y en ese país había terrorismo, y él iba en el coche con su hija y había mucho tumulto, se bajó del coche y su hija también, y le dispararon, ¿no? O sea, a la hija le dispararon y le produjeron una herida en la ilíaca que se desangraba, ¿no? Entonces tuvieron que ir urgente al hospital para resolver ese problema. Y él estuvo como 6-7 horas en la sala de espera mientras operaban a su hija, ¿no? Y sale el médico y le dije que le habían salvado la vida a la niña y tal, y él no podía hablar. Y tenía un disparo de bala que le había entrado en la boca, y la lengua es un músculo muy potente, y le había entrado la bala de forma paralela, ¿no?, a la fibra de la lengua, y se había frenado en la parte posterior de la lengua. Entonces tenía una bala en la lengua y estaba sangrando la boca, pero él había aguantado y no había sentido el dolor porque había gastado toda su adrenalina en esas circunstancias, ¿no? Por eso siempre insisto en la adrenalina. Se habla mucho del cortisol, ¿no? Pero para mí la adrenalina es muy importante. La adrenalina es el antídoto del dolor, el antídoto de la inflamación, el antídoto de la alergia. Cuando un paciente va a urgencias con unas picaduras de avispa, libera toda su adrenalina hasta que llega a urgencia, y en urgencia ya se hace un shock anafiláctico y el médico le tiene que inyectar adrenalina. La adrenalina es muy, muy importante. Por eso el estrés desencadena todas las enfermedades de base alérgica. Cuando hay una enfermedad que aparece en una situación de estrés, esa enfermedad tiene una base alérgica, por muy raro que parezca. Una hipertensión, una arritmia, un asma, una colitis ulcerosa. Muchísimas enfermedades tienen una base alérgica, ¿vale?